Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos en una fecha que es ese fin de semana en el que celebramos el Corpus Christi. En algunos lugares como Toledo se ha celebrado ya este jueves, pero tenemos el Corpus Christi ante nosotros y quisiera comenzar este programa evocando a Chesterton, del cual se han celebrado esta semana 150 años de su nacimiento. Y diréis, ¿qué tiene que ver Chesterton con el Corpus? Pues sí, quiero que Chesterton nos ayude a preparar nuestro Corpus, que Chesterton nos ayude a preparar nuestra comunión de este domingo. Sabéis que que en este programa de Sexto Continente pues hemos seguido la estela de Chesterton durante mucho tiempo, fuimos comentando pensamientos de Chesterton que luego finalmente los plasmamos en ese libro del Fuego de la Verdad, y extraímos tantas perlas de pensamientos de Chesterton y los hemos compartido, reflexionado, pero a veces de él especialmente nos hemos acercado a su argumentario, a su capacidad de argumentar. Es un gran apologeta, ¿no? Pero claro, él no siempre vivía en una esgrima intelectual, no, él también era un hombre profundamente devoto. Entonces a mí me ha llamado la atención descubrir que Chesterton hizo su primera comunión con 48 años como converso al catolicismo, y que para él aquella primera comunión le fascinó. Tuvo una preparación muy detallada, muy cuidada, con un sacerdote, Thomas Walker, que le preparó para el sentido de la liturgia. A él, por ejemplo, le conmovió conocer cuál es el origen de esa gota de agua que se añade al cáliz, ¿no?, que se añade al vino, esas gotas de agua, y eso a él le conmovía descubrir que ya estaba en San Cipriano en el siglo III comentado ese signo litúrgico y que representa nuestra participación en el sacrificio de Jesucristo. Eso le conmovía. Le conmovía también, especialmente la cercanía de Jesucristo, su presencia real entre nosotros. Él dijo, hay una diferencia esencial entre afirmar que el Espíritu de Dios impregna el universo o que Jesucristo esté presente en este lugar, en este pan, porque claro, estamos hablando de una presencia mucho más digamos, personalizada. En su cuerpo y sangre está presente entre nosotros, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me ha impactado es ver que un hombre intelectual como él, alguien que podía haber, ¿no?, que tuvo, ¿no?, durante toda su vida un horizonte intelectual amplio, etcétera, el día de su primera comunión afirmó con rotundidad, como un niño, ¿no?, hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Así lo dijo, hoy ha sido el día más feliz de mi vida, el día de mi comunión. Y creo que esto es bueno escucharlo, ¿no?, cuando vamos a celebrar el día del Corpus Christi, el día más feliz de mi vida. Él, por cierto, participó en el Congreso Eucarístico de Dublín en el año 1932.
Y allí se maravilló también de lo que es la devoción eucarística. Y además escribió un libro sobre su experiencia en el Congreso Eucarístico de Dublín, la cristiandad en Dublín. Le impactó, le maravilló ver a 1 millón de personas de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Le fascinó. Era un hombre que experimentó asombro ante la Eucaristía. Y ahora, pues, con su ayuda, preparémonos, ahora que se ha cumplido el 150 aniversario de su nacimiento, pues con su ayuda, a veces los neoconversos nos ayudan, a los que hemos sido católicos desde siempre. Entonces, bueno, pues cuando uno ha sido católico desde siempre, tiene el riesgo de no asombrarse de los dones de Dios. Y los neoconversos vienen en nuestra ayuda y te dicen, pero mira, asómbrate, ¿te das cuenta de lo que tienes entre manos? ¿Te das cuenta de lo que se te ofrece? Bueno, pues como si fuese, ¿no?, nuestra primera comunión en este día del Corpus Christi, vamos a asombrarnos, maravillarnos y en actitud de acción de gracias volvamos a decir, hoy es el día más feliz de mi vida. Comulguemos este domingo como si fuese tu primera comunión, como si fuese tu última comunión, tu viático, como si fuese tu única comunión, tu unión con Jesucristo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de la cuenta de Twitter y de Instagram, @obispo Munilla, en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube, y también en la página web multimedia www.enticonfio.org, donde tenéis los programas de Sexto Continente, además de otras producciones que vamos haciendo. Por cierto, ayer publiqué en la página enticonfio.org una charla, una reflexión sobre la pornografía, la esclavitud de nuestros días, que creo que puede ser, pues, una aportación sobre un tema de gran actualidad. Bien, vamos adelante en este programa de Sexto Continente, y como sabéis que tenemos una vocación a hacernos eco de la actualidad social de España y del mundo, e intentar decir una palabra de reflexión desde la sensibilidad que nos da la doctrina social. Yo soy consciente que a la hora de hacer una palabra de reflexión desde la doctrina social, aplicándolo a temas muy concretos, pues obviamente lo que yo diga no es palabra de Dios ni un magisterio de la Iglesia que esté plenamente consolidado. No, porque obviamente estamos discerniendo sobre temas concretos, y siempre puede haber un margen de interpretación. Pero es obvio que aquí lo importante es aplicar los criterios de la doctrina social para acercarnos, ¿no?, a tener una lectura de la realidad. Por lo menos intentar que el foco desde el que abordamos la realidad no sea nuestra ideología. A ver, esto es importantísimo, que Dios nos dé esta gracia, que yo no tenga una lectura de la realidad desde mi ideología. Es que como yo soy de derechas, soy de izquierdas, soy de centro. A ver, perdón, eso no es una manera de juzgar, de discernir. Lo que tiene que configurar mi discernimiento es mi identificación con la doctrina social, con los valores evangélicos, con el magisterio de la Iglesia. Por desgracia, muchas veces hacemos una lectura de la realidad desde nuestros parámetros ideológicos. Y tenemos que pedirle a Dios el don de decir, Señor, dame la libertad interior, la libertad de espíritu, también la libertad de mis puntos ideológicos de partida, porque es que nosotros en esta familia siempre hemos sido de, a ver, así no se puede llegar a alcanzar, ¿no?, una comprensión de la realidad según el Espíritu del Señor. Él nos pide un espíritu libre para poder ver la realidad, para acercarnos, intentar ver la realidad desde los ojos de Dios.
Bueno, lo cierto es que en este intento que hacemos, ¿no?, de hacer esta lectura de la realidad, pues obviamente ayer España vivió un momento muy tenso, muy tenso. El Congreso de los Diputados se convirtió en una auténtica batalla campal, ¿eh? Momentos de máxima crispación, de enfrentamiento que está dominando el escenario público de forma alarmante, una tensión política máxima. Me estoy refiriendo a que ayer se aprobó en el Parlamento, ¿no?, pues la ley de amnistía. Es una máxima tensión, pero que también no únicamente está pues en el Congreso, también está en los medios de comunicación, bueno, en las redes sociales ni te quiero contar, ¿no? Y obviamente en medio de esta tensión, pues creo que estamos llamados a tener la libertad profética de intentar acercarnos a la realidad desde la sensibilidad de la doctrina social. Y especialmente voy a hablar de dos temas, ¿no?, de lo que supone la aprobación de la ley de amnistía y del conflicto en torno a la guerra en Gaza, que también ha tenido un escenario esta semana por el reconocimiento de España que ha hecho el gobierno de España del Estado palestino, etcétera, ¿no? Dos temas, el tema de la ley de amnistía y el tema de la guerra en Gaza, que claro, que son abordados en todos los medios de comunicación desde parámetros absolutamente ideologizados, ¿eh? O sea, blanco y negro, derecha e izquierda, nada, yo soy de estos y yo soy de los otros, ¿eh? Y que Dios nos dé pues por la libertad de espíritu para ver las cosas no desde la visceralidad, sino desde un juicio verdaderamente prudencial y que juzgue las cosas conforme a rectitud y justicia. Las cosas que voy a decir en el programa de hoy no es que vayan a ser nuevas, porque de alguna y otra manera pues las he ido diciendo en distintos programas, pero quizás hoy las voy a intentar decir de una manera más ordenada y más completa. Bueno, con respecto a la aprobación de la ley de amnistía, lo dije y lo he dicho y lo vuelvo a decir hoy, lo he dicho en redes sociales, lo he dicho en este programa, es que creo ciertamente que es inmoral, es una inmoralidad política, que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de sus votos para gobernar. A ver, eso es una inmoralidad política, porque en el fondo es una autoamnistía. O sea, me estoy favoreciendo a mí mismo. Estoy echando mano de un recurso, forzándolo, para, de alguna manera, pues sacar yo un provecho. Es como una autoamnistía. Es inmoral tal ley, porque es un atentado contra la separación de poderes, que ha quedado patente en las declaraciones que han hecho pues asociaciones de jueces, que además, gracias a Dios, las asociaciones de jueces han ido todas a una, indistintamente de su sensibilidad política, han ido todas a una, asociación de jueces, etcétera. A ver, es un atentado contra la separación de poderes. Nos ponemos por encima, o sea, el poder ejecutivo se pone por encima de lo que diga el poder judicial. Y eso, obviamente, pues, o sea, hacer tal cosa únicamente cabría hacerla pues en un contexto de un gran consenso político y judicial. Si hubiese un gran consenso político y judicial, hombre, cabría hacerlo, pero desde luego ese consenso político y judicial no se da ni remotamente. Por cierto, que he recordado unas palabras que pronunció el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Omeya, arzobispo de Barcelona, en la inauguración de la Asamblea Plenaria de noviembre del 2023, cuando se hizo público que se iba camino, ¿no?, de poner en marcha la ley de amnistía, hizo en su discurso, pues dijo algo que me parece que pasó bastante desapercibido, pero que yo creo que fue certero en cuanto a la lectura desde la doctrina social, ¿no? Lo voy a leer el párrafo que él dijo. Hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos
son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución, que culminó el intenso camino de transición. Cualquier acuerdo que trate de modificar el status quo pactado por los españoles en la Constitución debería contar no solo con el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario, que no lo cuenta, por cierto, sino también con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad, como establece la propia Constitución. De no ser así, tales pactos solo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles. No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma es siempre necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello. Ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos. A ver, recuerdo estas palabras en el discurso de apertura de la conferencia, de la plenaria, en la cual se decía, a ver, estamos recurriendo, ¿no?, a una ley de amnistía en un contexto que casi más que buscar un escenario de perdón, lo que hacemos es buscar un escenario de división y de fragmentación. Entonces, además, doy más argumentos. Esta ley de amnistía, en el fondo, también es inmoral porque atenta contra el principio de igualdad de los derechos básicos de los ciudadanos. O sea, el artículo 14 de la Constitución habla de la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos. Hombre, pues algunos deben ser más iguales que otros, porque a ver si cuando alguno de los oyentes de este programa sea encausado, etcétera, y condenado, a ver si resulta que va a haber una ley que le amnistíe a él. A ver cómo es eso. Y además, no es cierto que se haya hecho esta ley con la finalidad de la reconciliación. A ver, por Dios, que no nos tomen por tontos. No es cierto que se haya hecho con esa finalidad. Todo el mundo sabe que si no hubiese existido una necesidad de 7 votos, pues no hubiese acontecido esta ley. Vamos a ver. Y no es de recibo mancillar la palabra perdón. No es de recibo ahora recurrir, es que el perdón siempre es beneficioso. No es de recibo, es mancillar la palabra. Porque recordemos que además de aprobar una ley de amnistía, se ha modificado el Código Penal, derogando prácticamente el delito de sedición, reformando artículos como el de malversación de fondos. Entonces esto no tiene mucho que ver con el perdón, sino tiene que ver con lo que te exige a cambio la persona que ha sido condenada para que tú pues tengas la mayoría. Como tú no ganaste las elecciones, pero así yo te doy la mayoría y tú gobiernas. A ver, vamos a ser sinceros, la cosa es así, no nos mintamos a nosotros mismos, ¿no? Y no es cierto que se haya conseguido la reconciliación, pues porque las personas amnistiadas lo han dicho públicamente, lo hicimos y lo volveremos a hacer. A ver, entonces, ¿qué reconciliación se ha obtenido? Y además, también creo que es inmoral porque es una violación evidente del principio ético que nos tiene que llevar a tratar a los demás como exigiríamos que ellos nos traten a nosotros. Pues ponía un ejemplo. ¿Qué pasaría si una mayoría parlamentaria de derechas, ¿no? O sea, al revés, imagínate esto al revés. ¿Qué pasaría si una mayoría parlamentaria de derechas aprobase una ley de amnistía para librar de la cárcel a unos políticos de derechas que están en la cárcel porque han delinquido? Entonces les aplicamos una ley de amnistía a cambio de que ellos nos den unos votos para seguir gobernando. Es obvio que entonces los partidos de izquierda pondrían el grito en el cielo, con toda razón, pondrían el grito en el cielo. Dicen, ¿pero cómo es posible que se haga esto? Claro. Entonces los otros dirían exactamente lo mismo que están diciendo los de derechas. En ese escenario, si se cambiasen en las cartas,
Entonces los de izquierdas pondrían el grito en el cielo como están poniendo ahora los de derechas. A ver, es que es obvio que eso sería así. Es obvio, ¿eh? Entonces no es verdad que haya una búsqueda del bien común. Es un interés particular, ¿no? Y además, un indicio de que no se ha actuado de buena fe es el de las continuas mentiras, ¿eh? Las continuas mentiras cuando se ha dicho, eso no lo vamos a hacer nunca, no vamos a hacer nunca la amnistía, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Y se concurrió a unas elecciones generales, jurando y perjurando que eso no se iba a hacer nunca. Bueno, pues miren ustedes, a ver, pues se ha hecho, ¿eh? Entonces, a mí me llama la atención cómo a la opinión pública se le dan las cosas a plazos para que no se escandalice, ¿no? Es como si te hago beber un veneno pero en pequeñas dosis, para que vayas tragando, ¿no? Así, venga, esperamos a votar y después de haber votado ya poco a poco te lo voy diciendo. Claro, no te lo voy a soltar de golpe antes de las elecciones porque entonces no me votas. O sea, en el fondo es un voto secuestrado el que tenemos en la democracia, un voto secuestrado, porque uno vota y después con lo que ha votado, es decir, no se le ha dicho exactamente qué se va a hacer con su voto. No se le ha dicho, es más bien se le ha dicho lo contrario. Entonces, después de haber emitido su voto, resulta pues que la voluntad política era bien distinta de la que se me dijo. A ver, es que no tiene pase la cosa, ¿eh? Me llama la atención, ¿no?, cómo a través de medios de comunicación, etcétera, hay una venta a plazos para madurar la conciencia social. Y cuando digo madurar, lo digo entre comillas y un tanto irónicamente. En definitiva, a ver, es inmoral esa ley que se aprobó ayer porque antepone el objetivo de mantenerse en el poder por encima de lo que sea, caiga quien caiga, ¿no? Lo antepone por encima de la búsqueda de la justicia y del bien común, ¿eh? Lo dije en un artículo que recientemente escribí, ¿no?, y con motivo de Pentecostés, ¿no?, de Babel a Pentecostés. Es que en Babel lo que se buscaba es el honor, la gloria, nuestro nombre, nuestra fama, nuestro poder. Eso era Babel. Y Pentecostés no es buscar nuestra vanagloria, es buscar la gloria de Dios y el bien común, y no mi protagonismo. Entonces, a ver, creo que ciertamente, ¿no?, lo que ayer se aprobó, o sea, lo que ayer se escenificó, ¿no?, pues en la aprobación definitiva del Congreso, pues tiene muchas razones desde la doctrina social para decir que es inmoral. Y ahí dejo esta reflexión. Bueno, y voy a dar una más, ¿no? Y ahora paso al otro tema, el tema del conflicto en Gaza. Ayer tuvimos una rueda de prensa aquí en la diócesis para presentar la memoria de Cáritas, y en la rueda de prensa, pues un periodista me preguntó por este tema, ¿no?, por el posicionamiento de la Iglesia sobre este conflicto. Y bueno, en concreto él me leyó un párrafo de un documento de conferencia episcopal en el que obviamente, no, desde la conferencia episcopal se pide que los católicos nos acerquemos a tener una lectura de este conflicto desde otra perspectiva distinta, ¿no?, de la polarización en la que se está viviendo. Y os voy a poner un corte de un minuto en el que veis qué es lo que le respondí a este periodista, y desde ahí pues voy a ir un poco también reflexionando sobre la segunda cuestión. La primera cuestión que querría reflexionar es por lo histórico del día de ayer, pues el tema de la aprobación de la ley de amnistía, pero también ha sido esta semana pues una semana clave en el conflicto vivido también desde España, en posicionamientos encontrados entre la derecha y la izquierda sobre cómo posicionarnos ante la guerra en Gaza. Bueno, pues esta es la respuesta que le di al periodista en la rueda de prensa. También forma parte de nuestra doctrina social el ser instrumentos de paz. Yo creo que existe, ¿no?, hoy en día una polarización muy grande en nuestra sociedad. Estos son los buenos y estos son los malos. Y parece que hay una población que está como adscrita. ¿Tú de quién eres, no?
Y entonces, como quien dice, yo soy del Barça o soy del Madrid, ¿no? Yo soy de Israel o yo soy de Palestina. A ver, por Dios, por desgracia existe unos posicionamientos viscerales que obviamente no ayudan absolutamente para nada en la solución del conflicto, ¿no? Creo que nuestra manera de posicionarnos ante los conflictos no debe de ser jamás, ¿no? La visceral, aquella que desde las emociones hace que nos ascribamos, ¿no? Ascribamos a un bando en detrimento del otro, sino que tenemos que tener la distancia suficiente para que desde la doctrina social diga a ver, hay cosas que son inaceptables y también hay reacciones que son inaceptables. El que algo sea injusto no justifica cualquier cosa frente a esa injusticia. O sea, tiene que haber, ¿no?, un equilibrio en nuestra forma de reaccionar ante el mal. Por lo tanto, agradezco esa pregunta porque en el fondo es una manera también de percatarnos que la doctrina social de la Iglesia discierne desde elementos de justicia y equidad y prudencia, y pone en guardia frente a ese posicionamiento que es de una adscripción de parte. Yo soy de estos, yo soy de los otros, ¿no? He puesto el ejemplo del Madrid y del Barça y quizás sea un poco cómico, pero no está muy alejado de la realidad, en la manera en que una parte de la población se adscribe a una parte, a un bando o a otro bando de los conflictos de las guerras, ¿no? Ese es el posicionamiento de la Iglesia e intentamos educar, ¿no?, a los católicos desde esta perspectiva de la doctrina social. Yo soy del Barça o soy del Madrid, Bueno, a mí se me ocurrió ayer decir eso, ¿no?, en la rueda de prensa. ¿Yo qué soy? ¿De Israel o de Palestina? Y por desgracia creo que estamos a este nivel de ascripciones, ¿no?, que por otra parte son ascripciones que te hace gracia ver cómo esas ascripciones, pues parece que la derecha está a favor de Israel, parece que la izquierda está a favor de Palestina. A ver, me hace gracia esto, porque hasta hace no tantos años era más bien al revés. Era más bien la derecha la que era crítica con Israel, y baste recordar, por ejemplo, pues en los tiempos del franquismo, el franquismo nunca reconoció a Israel, y cuando llegó la transición, pues los gobiernos primeros de derecha no reconocieron a Israel. Fue el gobierno de Felipe González, cuando llegó la izquierda al poder en 1986, los que reconocieron a Israel. O sea, podríamos decir, la derecha tradicional no estaba, más bien en el conflicto de Medio Oriente se posicionaba a favor de los derechos de los palestinos en aquel tiempo. Luego ha habido un cambio increíble, en el sentido que la derecha internacional, pues siguiendo a Estados Unidos, de repente ha cambiado y entonces ahora, fíjate tú cómo son las cosas. Ahora resulta que son ellos, ¿no? Son ellos son los proisraelíes. No era eso así antes. Más bien es Estados Unidos el que ha marcado ese hilo, ¿no? Y la izquierda es pro Palestina. A ver, la izquierda es por Palestina, me hace mucha gracia también, me hace mucha gracia, pues que la izquierda por izquierdas es, bueno, pues muchos de los postulados que mantiene la izquierda, como los de la ideología de género, toda su visión nueva antropológica, que se lo digan a los países árabes, a ver qué es lo que les dicen, a ver qué es lo que piensan ellos de los homosexuales, de los transexuales. O sea, dicen que ellos defienden a los palestinos, que les digan a los musulmanes a ver qué, o sea, que es absurdo, es irracional, es meramente visceral. Es como de decir, yo ahora, venga, nosotros estamos con esta bandera, las derechas están con Israel, las izquierdas están con Palestina. Para empezar, históricamente no ha sido así. Israel y el sionismo que puso en marcha Israel, más bien siempre estuvo apoyado en las izquierdas, históricamente. Más bien siempre estuvo apoyado en las izquierdas y en un neocomunismo, etcétera. Qué curioso que ahora peguemos estos bandazos. En cualquier caso, a nosotros nos tiene que importar muy poco estos bandazos históricos, que de repente antes la derecha estaba
más bien posicionada en contra de Israel. Ahora la derecha está posicionada a favor de Israel. Antes las izquierdas están posicionadas a favor de uno. Ahora están... A ver, todos esos son posicionamientos que tienen una mezcla de visceralidades y de alguna manera, posicionamientos practicistas, que es donde me posiciono para hacerle daño al oponente. O qué estrategias internacionales hay y cómo voy a salir yo mejor parado de una y de otra. O sea, no hay criterio, más bien para abordar la realidad desde otra perspectiva. Y creo que en un conflicto como este, la Santa Sede ha hecho una aportación importantísima desde el comienzo. Recuerdo, por ejemplo, cómo San Pablo VI insistió en la petición de que Jerusalén tuviese un estatus internacional, que pudiese ser la capital, pudiese ser accedida tanto por musulmanes como por judíos, como por cristianos, que se hiciese una capital con estatus internacional. Bueno, pues claro, tú imagínate lo que pidió Pablo VI. Y todas las resoluciones de Naciones Unidas, en las que se le condena a Israel por haber violado las fronteras que se establecieron internacionalmente en el año 1948. A ver, ha habido multitud de resoluciones de Naciones Unidas en las cuales a Israel se le condena y se le conmina a retirarse después de las invasiones, etcétera. A ver, las hemos pasado todas por el arco del triunfo. Claro, que también hay que decir que Palestina tiene una parte importante de responsabilidad en todo esto, porque claro, frente a esa situación, su reacción ha sido echarse en manos del terrorismo. Y cuando tú te pones en manos del terrorismo, pues obviamente tu autoridad moral queda absolutamente por los suelos. El recurso al terrorismo hace que los valores que tú puedas defender, tú verás dónde quedan. Además también del problema de la corrupción interna, que los gobiernos, ¿no?, de la autoridad palestina, pues son una corrupción continua y constante, ¿no?, en la que no defiende los intereses de su pueblo por una cultura que casi vive de la corrupción, que es una corrupción sistémica, la que se ha vivido en los gobiernos de las autoridades palestinas. Entonces, hay que tener capacidad de decir una cosa y otra cosa. A ver, es que Palestina, hay que decir que Israel ha violado continuamente las resoluciones de la ONU a la hora de mediar entre el conflicto de Israel y Palestina. Hay quienes dicen que la resolución que se tomó de que allí se formase un Estado israelí en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un error. Bueno, mira, no sé si fue un error, pero se hizo, e internacionalmente se hizo. Y una vez que se hizo, ahora ya no cabe marcha atrás. Por lo tanto, esos posicionamientos de la izquierda que pretenden que Israel desaparezca, ¿no?, desde el río hasta el mar, todo será Palestina. A ver, eso es absolutamente también pues una auténtica imprudencia hacer ese tipo de afirmaciones, porque entonces tú pretendes que Israel desaparezca, ¿no?, y los otros pretenden que desaparezca Palestina. No, creo que el posicionamiento de la Santa Sede, que siempre ha ido bastante de la mano de la ONU, porque hay que decir que la manera de abordar este conflicto, pues la Santa Sede, que creo que es experta en humanidad y experta en mediación de la paz, la Santa Sede siempre ha ido muy de la mano de Naciones Unidas en este posicionamiento. Lo que pasa es que, vamos a decir una cosa, el derecho a veto que tienen algunos países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, como Estados Unidos, ese derecho a veto que tiene Estados Unidos hace que al final las Naciones Unidas estén de adorno. Pero entonces digamos que
en ese posicionamiento, el que uno se posicione, yo soy de Israel, yo soy de Palestina, yo soy del Barça, yo soy del Madrid, es absurdo. O sea, desde esa perspectiva de vinculación visceral, vamos, estamos siendo incapaces de abordar la realidad en su autenticidad, en su realidad. Es mi subjetividad la que lo deforma todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que decir sobre este momento? La Santa Sede siempre ha dicho que la solución de este conflicto tendrá que abordarse con la existencia de dos estados que tengan la capacidad de poner las bases de un respeto mutuo entre ellos, que va a ser muy difícil, obviamente, ¿no? Porque hay una cantidad de violación. Una de las cosas más graves que están ocurriendo en estos últimos meses y de los cuales los medios de comunicación no se están haciendo mucho eco, es que al mismo tiempo que se lleva a cabo la guerra en Gaza, en Cisjordania, se están haciendo nuevos asentamientos en territorio palestino. Claro, si tú haces nuevos asentamientos en territorio palestino, madre mía, luego a ver cómo reviertes eso para atrás, ¿eh? Por lo tanto, ¿no?, que el posicionamiento de la Santa Sede coincide con el de la ONU y la petición de que existan dos estados. Otro tema en el que la Iglesia no va a entrar, porque es si es prudente o no es prudente que el gobierno español haya hecho el reconocimiento del Estado de Palestina en este contexto, que obviamente es preelectoral, preelectoral. Lo hago ahora porque hay unas elecciones. A ver, pues en eso no vamos a entrar, porque eso son razones de practicismos políticos que obviamente no ayudan nada, no ayudan nada, porque ayudan a que los otros vean eso como una especie de, ves tú, si haces esto estás favoreciendo a los terroristas. A ver, a veces los practicismos, la manipulación de la realidad para mis intereses, no ayudan a una visión equilibrada de la realidad. A ver, pero lo que es evidente es que el 20 de mayo de este mes, el Tribunal de la Haya, la Corte Penal Internacional, dictó una orden para arrestar tanto al líder de Hamás como a Netanyahu, a los dos, por crímenes de guerra y contra la humanidad. A ver, vamos a ser claros. La Corte Penal Internacional emitió una orden el 20 de mayo de arrestar a Netanyahu y al líder de Hamás, a los dos, a uno y al otro, por crímenes de guerra contra la humanidad. Y de esto, por cierto, en ciertos medios de comunicación que son pro uno o pro otro, unos lo hablan y otros lo silencian. Tú, si vas a un medio de comunicación de derechas, esta noticia casi ni se ha dado. Pero no, es que es una noticia tremenda, que la Corte Penal Internacional haya dictado esa orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad, porque sí, porque lo que hizo Hamás en aquel fatídico día del 7 de octubre, creo que era, ¿no? O sea, matando a 1000, no sé cuántas personas, inocentes, niños, fue una auténtica, un auténtico holocausto. Y la respuesta que posteriormente ha tenido Israel con esa destrucción masiva de Gaza, una destrucción absoluta que es que no está quedando nada en pie en un lugar donde viven 2 millones de personas, que les hacen moverse de un sitio para otro corriendo según van cayendo bombas, y ya van más de 36.000 personas muertas, entre la mayoría mujeres y niños. Son auténticos crímenes de guerra. Entonces, en esa orden de la Corte Penal Internacional del Tribunal de la Haya se dice que el ministro israelí y su ministro de Defensa son también coperpetradores de crímenes que incluyen el uso del hambre como arma de guerra. Madre mía, a ver, esto tengámoslo claro. Entonces, aquí, qué buenos y qué malos. Si yo tengo que elegir entre unos terroristas, y tengo que elegir entre alguien que está siendo buscado, pues, por crímenes de guerra,
es que yo no puedo hacer, yo no me puedo ascribir a aquí hay un bueno y aquí hay un malo, no me puedo ascribir. Desde mi sensibilidad católica no puedo entrar en ese Barça-Madrid, Israel-Palestina, sería absurdo, así es en eso el pensamiento católico. Y no olvidemos que hace justamente una semana, por si fuese poco, el Tribunal de la ONU ordenó a Israel detener inmediatamente la ofensiva de Rafah. El Tribunal de la ONU, esto es otro dictamen distinto al del Tribunal de la Haya, ¿eh? El Tribunal de la ONU ordenó a Israel detener inmediatamente la ofensiva de Rafah. También, esta es otra noticia, que dependiendo de qué medio de comunicación escuches, ni te has enterado. Entonces, yo creo que ¿cuál debe de ser nuestro posicionamiento? Nuestro posicionamiento tiene que ser verdaderamente, ¿no? Pues un posicionamiento en el que seamos instrumentos de paz, amantes de la paz, y que tengamos capacidad crítica frente a quienes hacen de este auténtico, ¿no? O sea, de este momento de una agresividad increíble, están haciendo su negocio. Aquí hay personas que están haciendo su negocio. Negocio de su vida con todas las armas que se están utilizando. Se están aumentando los presupuestos de guerra en todas las naciones. O sea, en los últimos 2-3 años, el presupuesto armamentístico está aumentando exponencialmente. Vamos, si todo ese presupuesto que ha aumentado en estos 2 últimos años en todo el mundo, el presupuesto de defensa, si se invirtiese, ¿no? para ayudar al desarrollo de los países pobres, madre mía, cambiaría la faz del mundo. Yo creo que nosotros tenemos que ser instrumentos de tu paz, de la paz del Señor. Y me remito a la oración de San Francisco. Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre yo amor, que donde haya ofensa siembre perdón. Yo os invito a escuchar una y mil veces, pues a rezar una y mil veces esta oración de San Francisco por la paz. Bueno, me he alargado mucho, disculpad. El domingo es el día del Corpus y decíamos que vamos a pedirle especialmente, ¿no?, en este 150 aniversario del nacimiento de Chesterton, que también nosotros podamos decir cuando comulguemos el domingo, como dijo Chesterton el día de su primera comunión, que la hizo con 48 años, este es el día más feliz de mi vida, ojalá podamos decirlo. Ahora vamos a orar con Atenas, con una bella canción, Ya no eres pan y vino, ya no eres pan y vino. Lo escuchamos en esta canción maravillosamente cantada por Atenas. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo
ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Eso nos recuerda a como en la liturgia decimos, nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Nos preparamos para la celebración de este día del Corpus. Y aunque sea brevemente, vais a disculpar que voy a tener que salir así un poco corriendo y acabar el programa así un poco antes de lo habitual, aunque sea brevemente, pero por lo menos vamos a dar intervención a una de las preguntas que nos han llegado. Hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar las preguntas, vuestras aportaciones. También pido disculpas pues por no poder mantener relación por el correo electrónico. ¿Sabéis? Eso me resulta imposible, pero sí que las preguntas que de manera concisa hagáis, pues intentaremos, ¿no?, que sean atendidas. A José, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente la primera de las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Un oyente formula la siguiente pregunta. Estimado monseñor José Ignacio, muchas gracias por tanto que hace por todos nosotros a través de sus programas. Quisiera, por favor, saber cuál es la diferencia entre alma y espíritu y qué sucede con ambos al momento de morir. Muchas gracias, Dios lo bendiga, siempre está en mis oraciones. Vamos a ver, esta pregunta que hace este oyente está contestada en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 367. La doctrina católica dice que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Tiene una dualidad, no dualismo, sino dualidad de cuerpo y alma. Pero no es una tríada, cuerpo, alma y espíritu. No, es una dualidad de cuerpo y alma. Y entonces dice el punto 367. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: ruega para que nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Entonces parece como que si San Pablo en este texto hablase de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero no es así. Dice el Catecismo, la Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. En el alma no hay una dualidad entre espíritu y alma, no. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación al fin sobrenatural. O sea, como que el alma es espíritu, Dios es espíritu, el alma es espíritu. Y entonces que nuestra alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Esta es la forma, o sea que hablar de espíritu es como una cualidad del alma, pero no es una parte del alma. El alma es espiritual, única, indivisible. En el momento de la muerte se produce una separación de alma y cuerpo hasta la resurrección final de los cuerpos, ¿no? Cuando los cuerpos resuciten y se unan a las almas. Y esa alma separada del cuerpo recibe esa retribución en ese mismo momento, en el juicio particular, que será, ¿no?, pues al mismo tiempo ese juicio particular será ratificado por el juicio final, cuando acontezca la parusía, y donde al mismo tiempo en la resurrección de nuestros cuerpos unidos a las almas, entonces el juicio final es como la ratificación del juicio particular, pero que también el cuerpo resucitado participa de la gloria de Dios en el cielo o de la condenación. O sea, esa es la fe católica en el tema de la retribución en el más allá de la muerte. Bueno, como decía, me vais a disculpar que hoy concluya el programa un poco antes de lo habitual, pero no quiero hacerlo sin recordar que hoy es 31 de mayo, día de la Visitación de María, día perfecto para preparar el Corpus, y que hoy concluye la campaña de Radio María. La verdad es que ha sido una maravilla, o sea, es decir, es impresionante formar parte de esta familia de Radio María, en la que entre todos somos capaces de llevar adelante este instrumento de evangelización. Impresionante aquella experiencia que vivimos en la maratón. Madre mía, vaya experiencia, vaya generosidad, con todos aquellos proyectos, recaudando más de 900.000 euros, y pudimos atender a todas las necesidades que nos llegaron, ¿no? Pues desde África, incluso, por cierto, desde Nazaret, desde la Tierra Santa, que ahora está sufriendo tanto, ¿no? Para que también la palabra evangelizadora
pues llegue a tantos otros lugares como en su día llegó a España, ¿eh? La Radio María fue patrocinada por otros países cuando llegó a España, ahora somos nosotros, ¿no?, los que la patrocinamos a otros lugares. Pero es obvio que tenemos que insistir en que ahora también tenemos que subrayar que la cobertura en España tenemos que luchar para que sea completa. Y entonces hemos tenido, ¿no?, nuevas concesiones de frecuencias y algunas compras de frecuencias, y entonces tenemos que implementarlas. Y luego, pues, hoy es el último día de la campaña. Y hay un refrán que yo lo suelo decir con frecuencia, los que me conocéis ya suponéis qué refrán voy a utilizar, y el refrán es que hasta el rabo todo es toro. Hasta el rabo todo es toro. Pues aquí también, vamos a decir, hasta el último momento de la campaña, todo es campaña. Luego yo creo que estamos llamados a, venga, los que no hayamos todavía participado, vamos a por ello. Vamos a hacer nuestra contribución para que Radio María tenga una cobertura plena en España. Vamos a por ello. Os animo a los que no habéis participado de la campaña o a los que la podéis complementar a participar. Desde ya hay un teléfono habilitado que es 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. Podéis llamar allí también para hacer vuestra aportación, y en la página web de Radio María allí tenéis también formas diversas de poder hacer nuestra participación, nuestra contribución en este último día de la campaña, ¿eh? Aunque también siempre se aconseja poder llamar por teléfono para que tengamos conciencia de cómo va la campaña. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.